La máscara de la muerte roja. La muerte roja había devastado el país durante largo tiempo. Jamás una peste había sido tan fatal y tan espantosa. La sangre era su encarnación y su sello. El rojo y horror de la sangre comenzaba con agudos dolores, un vértigo repentino, y luego los poros sangraban y sobrevenía la muerte. Las manchas escarlatas en el cuerpo y la cara de la víctima era el bando de la peste, que la aislaba de toda ayuda y de toda simpatía. Y la invasión progresó, y el fin de la enfermedad se cumplía en media hora. Pero el príncipe Próspero era feliz, intrépido y sagaz. Cuando sus dominios quedaron semidespoblados, llamó a su lado a 1000 robustos y desaprensivos amigos de entre los caballeros y damas de su corte, y se retiró con ellos al segundo encierro de una de sus abadías fortificadas. Era esta de amplia y magnífica construcción, y había sido creada por el excéntrico aunque majestuoso gusto del príncipe. Una sólida y altísima muralla la circundaba. Las puertas de la muralla eran de hierro. Una vez dentro, los cortesanos trajeron fraguas y pesados martillos y soldaron los cerrojos. Habían resuelto no dejar ninguna vía de ingreso o de salida a los súbitos impulsos de la desesperación y del frenesí. La abadía estaba ampliamente aprovisionada. Con precauciones semejantes, los cortesanos podían desafiar el contagio, que el mundo exterior se las arreglara por su cuenta. Entre tanto, era locura afligirse o meditar. El príncipe había reunido todo lo necesario para los placeres. Había bufones, improvisadores, bailarines y músicos. Había hermosura y vino. Todo eso y la seguridad estaba del lado de dentro, y afuera estaba la muerte roja. Al cumplirse el 5º o 6º mes de su reclusión, y cuando la peste hacía lo más terrible estragos, el príncipe Próspero ofreció a sus 1000 amigos un baile de máscara de la insólita magnificencia. Aquella mascarera era su cuadro voluptuoso, pero permitidme que antes os describa los salones donde se celebraba. Eran 7, una serie especial de estancias. En la mayoría de los palacios, la sucesión de salones forma una larga galería en línea recta, pues las dobles puertas se abren hasta adosarse a las paredes, permitiendo que la vista alcance la totalidad de la galería. Pero aquí se trata de algo muy distinto. Como cabía esperar del amor del príncipe y lo extraño, las estancias se hallaban dispuestas con la irregularidad que a la vista no podía amarcar más de una a la vez. Cada 20 o 30 yardas había un busco recodo, y a cada uno hacía un nuevo efecto. A la derecha e izquierda, en mitad de la pared, una alta y estrecha ventana gótica daba a un corredor cerrada que guía el contorno de la serie de salones. Las ventanas tenían vitrales cuya coloración variaba con el tono dominante de la decoración del aposento. Si por ejemplo la cámara de la extremidad oriental tenía tapiceles azules, vividamente azules eran sus ventanas. La segunda estancia ostentaba tapiceles y ornamentos purpúreos, y aquí los vitrales eran púrpura. La tercera era enteramente verde, y los mismos a los cristales. La cuarta había sido decorada e iluminada con tono naranja, la quinta con blanco, la sexta con violeta. El 7º aposento aparecía completamente cubierto de colgaduras de terciopelo negro. Aquí abarcaban el techo y las paredes, cayendo en pesados pliegues sobre una alfombra del mismo material y totalidad. Pero en esta cámara el color de las ventanas no correspondía a la decoración. Los cristales eran escarlata, tenían un profundo color de sangre. A pesar de la profusión de ornamento de oro que aparecía aquí o allá o colgaban de los techos, aquellas 7 estancias no habían lámparas ni candelabros. Las cámaras no estaban iluminadas con brújulas o arañas, pero en los corredores paralelos a la galería opuestos cada ventana se alzaban pesados tripones que sostenían
un ingenio brasero cuyos rayos proyectábanse a través de los cristales teñidos e iluminaban brillantemente a cada estancia. Producían en esa forma multitud de resplandores, tan vivos como fantásticos. Pero en la cámara del poniente, la cámara negra, el fuego que a través de los cristales de color de sangre se retramaba sobre las sombrías colgaduras producían un efecto terriblemente siniestro y daba una coloración tan extraña a los rostros de quien penetraba en ellas. Pocos eran lo bastante audaces para poner allí los pies. En este aposento contra la pared, en poniente se apoyaba un gigante reloj de membano. Su péndulo se balanceaba con un resonar sordo y pesado, monótono, y cuando el minutero había completado su circuito y la hora iba a sonar, de las extrañas de bronce del mecanismo hacía un tañido claro y resonante, lleno de música, mas su tono y expansión eran tales que a cada hora los músicos de la orquesta se veían obligados a interrumpir momentáneamente su ejecución para escuchar el sonido, y las parejas cesaban con fuerza sus evoluciones durante un momento. En aquellas alegres sociedades reinaba el desconcierto, y mientras aún resonaban los tañidos del reloj, era posible observar que los más atolondrados palidecían y los de más edad y reflexión se pasaban la mano sobre la frente, pero si se entregaban a una confusa meditación o a un sueño, pero apenas los ecos cesaban del todo. Livianas risas nacían en las asambleas. Los músicos se miraban entre sí como sonriendo de su intensidad nerviosidad, mientras se prometían en voz baja que el siguiente tañido del reloj no provocaría en ellos una emoción semejante. Mas al cabo de 60 minutos, en que embarca 3.600 segundos del tiempo que huye, el reloj daba otra vez la hora, y otra vez nacían el desconcierto y el temblor y la meditación. Pese a hecho, la fiesta era alegre y magnífica. El príncipe tenía gustos singulares. Sus ojos se mostraban especialmente sensibles a los colores y sus efectos. Desdeñaban los caprichos de la mera moda. Sus planes eran audaces y ardientes. Sus concepciones brillaban con bravura y esplendor. Algunos podrían haber creído que estaba loco. Sus cortesanos sentían que no era así. Era necesario oír, ver y tocar para tener la seguridad de que no lo estaba. El príncipe se había ocupado personalmente de la gran parte de la decoración de las 7 salas destinadas a la gran parte, y su gusto había guiado la elección de los disfraces. Grotesco eran estos, a no dudarlo. Reinaba en ellos el brillo, el esplendor, lo picante y lo fantasgórico. Mucho de eso que más tarde habríase de encontrarse que en Hernani. Veise figuras de arabesco, con siluetas y atuendos inconcretos. Veise fantasía delirante como las que aman los maníacos. Abundaba allí lo hermoso, lo extraño, lo licencioso, y no faltaba lo terrible y lo revelante. En verdad, en aquellas 7 cámaras se movía de un lado al otro una multitud de sueños, y aquellos sueños se contorsionaban en todas partes, cambiando de color a pasar por los aposentos y haciendo que la extraña música de la orquesta pareciera el eco de sus pasos. Mas otra vez tañé el reloj que alza en el aposento del terciopelo, pero un momento, todo queda inmóvil, todo en silencio, salvo la voz del reloj. Los sueños están helados, rígidos en sus posturas, pero los ecos del tañido se pierden. A pesar han durado un instante, y una risa lígida y medidas sofocan, flota tras ellos en su fuga. Otra vez crece la música, vive los sueños, y contorsionándose de aquí para allá con más alegría que nunca, coloreándose a pesar entre las ventanas por las cuales interrumpen los rasgos de los tripones. Mece en la cámara que da en el oeste, ninguna máscara se aventura, pues la noche avanza, una luz más roja se filtra por los cristales de color de sangre.
aterrándose en la siniestra de las colgaduras negras, y aquel para allá cuyo pie se pose en la sombría alfombrando flota del reloj de en vano un ahogado resonar mucho más solemne que en los que alcance a oír las máscaras entregadas a lejana alegría de las otras estancias. Congregase densa multitud en las últimas donde enfriadamente latía el corazón de la vida. Continuaba la fiesta en su torbellino hasta el momento en que comenzaron a oír los tañidos del reloj anunciando la medianoche. Cayó entonces la música, como he dicho, y las evoluciones de los que bailaban se interrumpían, y como antes se produjo en toda una sensación angustiosa, mas otra vez el reloj debía tañer 12 campanadas, y quizás por eso ocurrió que los pensamientos invadieron en mayor número las meditaciones de aquellos que reflexionan entre la multitud, entregadas a la fiesta, y quizás también por eso ocurrió que antes de los últimos ecos del cabrillón se hubieran hundidos en el silencio, muchos de los concurrentes tuvieron tiempo para advertir la presencia de una figura enmascarada que hasta entonces no había llamado la atención de nadie, y habiendo ocurrido en un susurro la noticia de aquella nueva presencia, alzó al final un rumor que estaba desaprobación, sorpresa y finalmente espanto y horror y repugnación. Es una asamblea de fantasmas como las que acabo de escribir. Es imaginar que una aparición ordinaria no hubiera provocado semejante emoción. El desenfreno de aquella mascarada no tenía límites, pero la figura en cuestión lo ultraba e invadía incluso para ella de lo que el liberal crítico, el príncipe, toleraba. En el corazón de los más temerarios hay cuerdas que no pueden tocarse sin emoción. Aún más, el más relajado de los seres, más que en la vida y la muerte son igualmente un juego, sabe que hay cosas con las cuales no se puede jugar. Los concurrentes parecían sentir en lo más hondo de el traje, y la apariencia del desconcierto no revelaba ni ingenio ni decoro. Su figura alta y flaca estaba envuelto de la cabeza a los pies. Es una fortaja. La máscara que ocultaba el rostro se parecía de tal manera al semblante de un cadáver. Va rígido que en el escrutinio más detallado se abría justo el dificultades para descubrir el tañido. Cierto, aquella frenética concurrencia podía lateral si no aprobaba semejante disfraz, pero el enmascarado se había atrevido a unirse. Las apariencias de la muerte roja, su mortaja estaba salpicada de sangre, y su amplia frente, así como el rostro, parecían manchados por horror escarlata. Cuando los ojos del príncipe Próspero, cayendo sobre la espreta imagen que ahora con un movimiento lento y solemne, como para dar libre a su papel, se paseaba entre los bailarines, convulsiones en el primer momento, con un estremimiento de terror o de disgusto, pero al punto su frente enrojeció de rabia. ¿Quién se atreve?, preguntó con voz ronca a los cortesanos que lo rodeaban. ¿Quién se atreve a insultarnos con esta burla fasmematórica? Apoderaos de él y desembarcaos para que repamos bien. Vamos a ahorcar al Vais de las Almenas. Al pronunciar estas palabras, el príncipe Próspero se halla en el aposento del este, al aposento azul. Sus acentos resonaban alto y claramente en las 7 estancias, pues el príncipe era hombre osado y robusto, y la música acababa de cesar a una señal de su mano.
Con un grupo de pálidos cortesanos a su lado hallábase el príncipe en el aposento azul. Apenas hubo hablando, los presentes hicieron un movimiento en dirección al intruso, que en ese instante se hallaba a su alcance, y se acercaba el príncipe con paso sereno y deliberado. Mas la indecible aprendió que la insana presencia del enmascarado había producido en los cortesanos intrépido que nadie alza la mano para detenerlo, y así sin impedimentos pasó en a una charla del príncipe, y mientras la vasta concurrencia retrocedía en un solo impulso hasta pegarle a las paredes, siguió andando interrumpidamente, pero con el mismo solemne y mesurado paso desde el príncipe lo había distinguido. Y de la cámara azul pasó a la púrpura, de la púrpura a la verde, de la verde a la naranja, desde esta a la blanca y de allí a la violeta, antes de que nadie lo hubiera decidido a tenerlo. Mas entonces el príncipe próspero, enloquecido por la rabia y la vergüenza de su momentánea cobardía, se alzó a la carrera y a través de los 6 aposentos, sin que nadie lo siguiera, por la mortal terror de que a todos paralizaba, puñal en la mano, acercándose impetuosamente hasta llegar a 3 o 4 pasos de la figura que seguía alejándose. Cuando ésta, al alcanzar el extremo del aposento de terciopelo, se volteó de golpe y frente a sus perseguidores, óyese un agudo grito, mientras el puñal caía desplandeciendo sobre la negra alfombra y el príncipe próspero se desplomaba muerto. Reuniendo el terrible coraje de la desesperación, numerosos mascaradas se alzaron al aposento negro, pero el apoderado del desconcierto, cuya alta figura permanecía eterna e inmóvil a la sombra del reloj de vano, retrocediendo con execrable horror al descubrir que el sudario y la máscara cadavérica con esta danza dureza había aterrado, no tenido ninguna forma tangible. Y entonces reconocieron la presencia de la muerte roja. Había venido como un ladrón en la noche, y uno a uno cayeron los combinados en las salas de orgía, manchados de sangre, y cada uno murió en la desesperada actitud de su caída. Y la vida del reloj de vano se apagó con la del último de aquellos alegres seres, y las llamas de los tripones expiraron, y las tinieblas y la corrupción y la muerte roja lo dominaron todo. Fin.